Recibir a dos periodistas, en la última parte del programa a Daniel Gianelli, el presidente de PEN Uruguay, y ahora a una mujer que abarca muchos ítems, ¿no es cierto? Miriam Lewin, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Gabriel Seis Dedos y el otro Gabriel Zúñigo que va a empezar con el reportaje. Yo solamente estoy acá para presentarte, Miriam. Para darte la bienvenida al programa también. Exactamente. Hola Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Todo bien, todo bien. Miriam es periodista, docente, autora de 6 libros. Creo que tu último libro ahora se está llevando al cine o a la televisión, ¿no es cierto? No. No. Ah, bueno. No es el último. Ah, perdón. El de Yossi. Sí, en realidad se está llevando una plataforma de streaming. Ajá. A Amazon Prime. Es una serie de 2 temporadas, en principio, sí, sobre un libro que escribí con Horacio Lusky, que se llama Yossi, el espía arrepentido, y es un libro que se podría calificar de no ficción, una investigación periodística que llevamos adelante acerca de una infiltración por parte de un policía de la Policía Federal, un agente de inteligencia, que se hizo pasar por judío y se infiltró en la colectividad judía argentina, y que después de un tiempo empezó a sospechar que el producto de esa infiltración, los informes que pasaba a sus superiores, podían haber sido utilizados para la comisión de los atentados, el atentado a la Embajada de Israel, pero sobre todo del atentado contra la AMIA. Bueno, Miriam ejerció el periodismo, escrito en diarios nacionales y del extranjero, y muchos la recordamos en los equipos de investigación, su trabajo, por ejemplo, con el tema de la prostitución en San Miguel, en principios de los 2000, ¿fue Miriam? Sí, bueno, yo trabajé muchos años en periodismo de investigación. En realidad empecé a trabajar un par de años después de entrar a Canal 13, a Telenoche, colaborando con lo que en ese momento era simplemente una sección del noticiero que se llamaba Telenoche Investiga y que después se convirtió en programa. Después hubo un interregno en el que estuve trabajando en Punto Doc como conductora y como coordinadora de los equipos de investigación en el Canal América. Sí. Esto era un programa producido por la productora Cuatro Cabezas, y después de 3 años en ese programa y en esa productora regresé a Canal 13 hasta hace muy poco, que asumí como defensora del público. Y para quienes hemos estado involucrados en el tema de derechos humanos, Miriam será esa jovencita que con un tapado de piel que le daba una apariencia de una señora grande y anunciada como Miriam Levin de García, dio su testimonio sobre el paso por diferentes campos de concentración durante la dictadura argentina en el juicio a la Junta Militar. Así ¿Un tapado de piel? ¿Estás segura? Estoy casi seguro, algo que parecía... No tenía un tapado de piel. No, es que no parecía, pero era, no sé, creí que era un tapado de piel. No, me acuerdo perfectamente de lo que tenía puesto. Ah, bien. Y tenía una blusa con un lazo de seda, color azul y negro, y una pollera con la misma tela y botas. Probablemente tuviera el aspecto de una señora mayor, por eso oficinista. La asociación. Sí, puede ser. Entonces yo te inventé. Era un tapado de piel. Esto me pasa por describir de temas que no conozco. Lo tuyo no es la moda. No, definitivamente. Bueno, Miriam, te dejo con Gabriel Zúñigo. No te vayas, Gaby. Sí. Quédate acá y
No, bueno, yo más que nada escuchaba con mucha atención porque realmente has andado por ese escabroso mundo del odio. El destino te llevó por ahí, ¿no? Y ahora estás frente a precisamente a este, no sé, después vos me aclarás bien, pero es una especie de programa, en realidad es un observatorio, Nodio, que es el observatorio de la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas. ¿Cómo Bueno, en realidad, Eso está en la página, sí. ¿Cómo surgió esto? Yo soy la defensora del público. La Defensoría del Público es un organismo que no tiene ninguna potestad sancionatoria, que fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo elige el Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, una ley de un espíritu profundamente democrático que fue debatida a lo largo y a lo ancho del país y también muy resistida por factores de poder. Sí. Miriam, perdón, esto surge mientras vos ya estabas hacía un tiempo como defensora del público. ¿Cómo? Nodio surge a partir de que vos ya estabas como defensora del público, digo, no. Mira, esto que llaman Nodio sí. es simplemente una designación de las innumerables líneas de trabajo de la Defensoría. La Defensoría tiene un observatorio de discapacidad, Ajá. Un observatorio de accesibilidad que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Medios del artículo 66, que tiene que ver con la disposición de, por ejemplo, la Ley de Señas Argentinas, la interpretación en los contenidos. Todavía no hemos logrado que se cumplan ni siquiera en los contenidos más relevantes, como los que tienen que ver con la pandemia. Tenemos una línea de trata, una línea ambiental, un observatorio de violencia de género, una línea de género, de niñez y adolescencia, de consumos problemáticos, de salud. Tenemos un abanico, yo diría, de líneas de acción que tienen que ver con de qué manera los distintos sectores vulnerables y no vulnerables de nuestra sociedad se ven reflejados en los medios de comunicación. El fenómeno de la desinformación y de los discursos violentos ha surgido como preocupación a nivel mundial. Y la desinformación como instrumento, sobre todo en procesos electorales, para torcer la voluntad popular o influir en la voluntad popular con información sesgada, con información destinada al engaño, con información que fomenta prejuicios, es una preocupación no solamente de la Defensoría del Público, sino de la Cámara Nacional Electoral, sino del Secretario General de Naciones Unidas, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la UNESCO, es decir, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, es decir, un montón de gobiernos a los que no se puede tachar de autoritarios están estimulando que surjan dentro de la sociedad iniciativas para saber identificar de dónde sale la desinformación, a qué apela, cuáles son los peligros que entraña. Sí, mira, tengo para preguntarte eso porque hay usinas, y es más, en su momento estaban en Balcarce y Belgrano, había un call center de esas usinas. Si no me equivoco, no tengo las pruebas a mano, pero manejado o bajo la directiva de Marcos Peña. Lo que quería preguntarte ahora, después hablamos de eso, algo que le robo a Gaby también, que por qué vos recién nombrabas todas las cosas que hace la Defensoría, ¿por qué tuvo tanto revuelo el tema del Nodio? Que yo tengo una la verdad hipótesis. Que fue tremendo. Estábamos en un año preelectoral y esto es un instrumento. Mi hipótesis es que puede haber habido algún sector que estaba planificando e incluso había invertido en algún tipo de operación similar y que temió injustificadamente, porque nosotros no tenemos
recursos como para hacerlo, ¿no? Sí, sí, que está súper Somos claro un cuál organismo es. pobre, somos un organismo modesto, y lo único que tenemos es un grupo de profesionales muy bien formados en semiótica, en comunicación, que se dedica a analizar y monitorear distintos contenidos en los medios, contenidos que tienen que ver, como te dije antes, con la violencia de género, con la trata. También interpretan aquellas piezas audiovisuales que son objeto de reclamos en la Defensoría, ¿no? Por ejemplo, te podría decir la apertura de la temporada del programa de Tinelli sin respetar los protocolos, o violando las disposiciones sanitarias, o un dibujito de Dragon Ball donde aparecía una escena de abuso sexual, o Babi Echecopar hablando de Cristina, el cáncer de la Argentina, en el programa de Mirta Legrand, de manera que, digo, nuestros profesionales se dedican a analizar muchísimas piezas informativas o de entretenimiento o de ficción. Más allá que ustedes también reciben denuncias del público en general, digamos. Por supuesto, Sí. esa es una de nuestras principales funciones. Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos, estereotipada, criminalizada, invisibilizada por un medio de comunicación, cualquier persona que detecte que hay un contenido no apto para menores en el horario apto para todo público, o que no tenga acceso a contenidos relevantes para su cultura, o información relevante para tomar decisiones que hacen a su vida cotidiana, es decir, el oyente de una radio de La Quiaca que se tiene que noticiar de que hubo un choque en el Obelisco, pero no se entera de lo que pasa a dos cuadras de su casa. Todas estas cosas nosotros convocamos a que sean objeto de reclamos en la Defensoría, porque lo que hacemos nosotros es acercar posiciones, justamente no sancionamos, y si hay alguien que llama y dice que se está estigmatizando o criminalizando a la comunidad peruana o a la comunidad gitana, lo que hacemos es acercar a los periodistas y a los equipos de producción de ese medio con esa comunidad, porque en general los prejuicios están basados en la ignorancia. Entonces, cuando hay una aproximación, cuando la gente se sienta a una mesa, charla, debate, se da un espacio para la difusión de la cultura y de la cotidianeidad de esas comunidades, que no es verdad que estén mayoritariamente vinculadas con el delito, entonces las cosas empiezan a aflojarse y la comunicación responsable empieza a aflorar. Sí, Miriam, ha crecido en este tiempo, como vos decís, electoral. El otro día hablábamos con una experta en estos temas, que es Simona Levi, que vive en España, que se dedica también a batallar con esto, y decíamos, bueno, en épocas electorales, acá estamos en la cresta de la ola de las fake news. Vos ahora decías Babi Echecopar, y tenemos, no sé, por lo menos 15 pseudoperiodistas para nombrar. Hace poco acá hablábamos con Tonietti, que decía que es el fin del periodismo, tal como lo conocíamos, porque de esto no se vuelve. ¿Y ustedes tienen ahora como más laburo con eso? ¿Se puede eso evaluar? Mira, está ese lado malo, ¿está trabajando más con eso, con el odio? Estamos trabajando con eso, estamos en alianza con la UNESCO para desarrollar un programa de concientización, de formación de docentes y de concientización de la población en general, de las audiencias en general, acerca de lo que es la ciudadanía digital. Ajá. Hay quienes lo llaman alfabetización mediática e informacional, que es un nombre largo y complicado, que se podría sintetizar en AMI, pero la verdad es que en este ecosistema de medios tan complejo que estamos viviendo, donde la palabra circula con tanta velocidad, necesita de ciudadanos y ciudadanos que tengan una brújula para navegarlo. Tal cual. Porque es muy complejo, es muy cambiante, no está regulado, es imposible que haya una ley de medios. Supongamos que ahora ponemos a debatir una nueva ley de medios
que esta ley de medios no quede absolutamente caduca, obsoleta a los 6 meses. Claro, Porque aparte lo te que eran chocás. los medios de comunicación hace un año o hace un año y medio no tiene nada que ver con lo que son ahora. Tal Es más, cual. cada vez que yo llego a una plataforma, los más jóvenes la están abandonando. Tal cual. Porque se pasaron Sí, una sí, a mí me nueva. pasa lo mismo. No le quiero preguntar a Gaby, pero No, yo ni de moda ni de plataformas en el día de hoy. de nada. Pero es cierto y bueno, hay dos grandes, me parece, contras o dos paredones que tenés, que es que uno choca con el tema de la libertad de expresión y con el anonimato en las redes, que pueden hacer cualquier disparate, que es más difícil, digo, que ver algo que dijeron en la radio o en la tele o en el diario. Claro, pero hay algo que juega a nuestro favor, y es que cuando un contenido se viraliza en las redes, inmediatamente es recogido por una radio o un canal. Claro. Es decir, los equipos de producción Sí, eso abrevan sí, constantemente en aquello que pega en las redes sociales. Ujú. Es decir, cuando un tweet tiene más de 300, 400, 1000 retweets, cuando un contenido en Facebook tiene un montón de likes o me gustas, inmediatamente hay un productor o una productora de radio muy atentos que dicen, esto está pasando ahora en Twitter, esto está pasando ahora en Facebook, esto está pasando en Instagram. Fulano de tal, que es un famoso o una famosa, acaba de publicar una foto donde se lo ve tal candidato acá, y entonces es evidente que ya las paredes que separaban antes los medios de comunicación no son tales, que son muy porosas, que hay una ósmosis constante entre un medio y otro, y ya no se puede separar tan tajantemente lo que es una red social, un servicio de mensajería o un medio convencional. Vos fíjate cómo WhatsApp, que empezó siendo un servicio de mensajería donde 2, 3, 15, 20 personas se comunicaban, ahora adquirió características de una red social. ¿Cómo vos recibís desinformación? Sí. En un grupo de WhatsApp. De mensaje, este servicio de mensajería, y tendés a crear más, porque es un grupo conformado por gente que vos conocés o crees que conocés. Sí. Es tremendo. Por último, Miriam, esto que te decía, porque una vez que llegamos entonces a la fuente, digo, ¿hay realmente usinas que están para generar exclusivamente eso? Yo creo que sí, hay varios estudios, no hechos por la Defensoría, obviamente, pero hay gente que ha podido detectar... Cuenta falsa, por ejemplo, sí se detectan millones, miles. Por ejemplo, hay una ONG, Democracia en Red, Ajá. que está aquí y que está en Brasil también, y que tiene estudios muy interesantes acerca de cómo circula la información, o qué se tuitea, o digamos, cuáles son los distintos núcleos de interés, qué palabras se repiten más, y sí, está comprobado que, bueno, hay documentales enteros sobre eso. Sí, es verdad. Cambridge Analytica, por ejemplo. Claro, por ejemplo, han influido en elecciones y todo esto está planificado. Sí. Ahora hay algunos mecanismos de autorregulación de las plataformas que también se vieron forzadas a implementarlos por presión de sus propios avisadores, ¿no? Tal cual. Que pueden detectar movimientos irregulares, es decir, no censuran contenidos, sino que detectan movimientos sospechosos. Mirá vos. Es decir, de qué manera se diseminan los mensajes, si se diseminan muchos a la vez, si vienen de cuentas con pocos seguidores. Bueno, estas cuestiones que no tienen que ver tanto con examinar los contenidos, que requerirían en realidad para determinar si son discriminatorios o si son violentos, de la intervención de un humano, sino que detectan
Claro, o claro, vos siguen los detectás algo que movimientos, se claro. repite demasiado y es sospechoso. Claro, ahí evidentemente, de la misma manera que te decía antes, que siempre surgen nuevas redes sociales, que cuando nosotros los mayores llegamos a uno, los jóvenes ya tienen otra, Sí, y así sucesivamente. También yo entiendo que quienes quieren burlar estos mecanismos de regulación tienen equipos pensando todo el tiempo cómo hacerlo, inventando nuevas sí, formas. sí, tal cual. Entonces vuelvo a lo anterior. Eh, Hace falta una regulación desde el punto de vista legal, desde el Estado, posiblemente sí, pero creo que lo mejor es dotar a la ciudadanía desde edad muy temprana de instrumentos como para detectar qué información es confiable y qué información no lo es. Mm. Miriam, te quería pedir si podemos dar la página como para las Sí, personas cómo que quieran no. ¿Cómo no? interiorizarse. Cualquier persona que quiera comunicarse con la Defensoría, ya sea para hacer un reclamo, en este sentido en que yo decía sobre algún contenido que le resulte violento, algún contenido que le estigmatice o criminalice, bueno, lo puede hacer a través de la página de la Defensoría. Nosotros también damos capacitaciones, damos charlas, en escuelas, en redacciones. La verdad es que la Defensoría tiene un equipo de capacitación en distintas temáticas que además participa en la redacción de recomendaciones para los y las comunicaciones para la cobertura mediática responsable de muchas temáticas. Ahora, para reclamos hay un número de teléfono que es el 0800-999-3333 y hay una página web que tiene una etiqueta, en la pantalla ustedes la van a ver en la esquina superior derecha, consultas y reclamos. Cliquean ahí, se despliega un formulario que se llena con mucha facilidad y con muy pocos datos. La dirección del sitio web es www.defensadelpublico.gov.ar. Muchísimas gracias, Miriam. Todo lo que sea difundir información sobre las actividades, por favor, mandanos, que lo vamos a difundir por este medio. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias a vos, buenas noches. Estuvimos con Miriam Lewin, la defensora del público. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con, entre otras cosas, con el lenguaje del odio, por eso hablamos de odio en particular, y discriminación y demás en canales, en comunicación. Bueno, ellos están al tanto. Bueno, Gabriel, ¿te parece que dándole inicio en el próximo bloque a la entrevista con el presidente de PEN Uruguay,